Buen día, jóvenes. El tema que vamos a ver dentro del programa que tienen ustedes de Ciencias 3 es cuál es la importancia de rechazar, reducir, reusar y reciclar los metales. Este tema tiene dos aprendizajes esperados. El primero de ellos nos habla exclusivamente de las propiedades que tienen todos los metales. Todos los metales. No habla de los no metales. Es exclusivo de los metales con sus propiedades físicas y químicas. Y el segundo de ellos, el segundo aprendizaje esperado, nos habla de la forma de relacionar la importancia de los metales en aplicaciones de la vida cotidiana y cómo podemos en un momento determinado y qué debemos de hacer para evitar que los metales influyan en el medio ambiente, en nuestra naturaleza. Primero que nada, la imagen que ustedes tienen ahí es de una tabla periódica. ¿Por qué quise mostrarles primero la tabla periódica? En otros videos vamos a explicar lo que es la tabla periódica, pero me estoy adelantando para que ustedes vean en dónde pueden encontrar todos los metales. Son de color gris, todos los metales, y nos faltaron las tierras raras, los acti y los lantanidos, que están en la parte inferior de la tabla periódica. Pero más o menos para que tengamos la ubicación donde podemos localizar los metales en la tabla periódica. Están a nuestra izquierda, en el centro, y unos cuantos a nuestra derecha, y las tierras raras o actinidos, que no salen aquí en esta. Después de eso vemos los metaloides, que son de color azul celeste, los no metales y los gases raros. Así es como se encuentra distribuido en la tabla periódica larga todos los elementos que actualmente conocemos. Pero aquí específicamente vamos a hablar de los metales y voy a hablar rápidamente y una explicación breve de los no metales. Cuando llegue en la siguiente imagen les voy a hacer el comentario y por qué. Bueno, entonces, resumiendo, los metales están a la izquierda de la tabla periódica, en el centro, y unos cuantos a la derecha. Y abajo en las tierras raras. Ahora sí, yo les comenté que iba a hablar brevemente de las propiedades físicas y químicas de los no metales. Y ustedes van a decir, bueno, si no viene dentro del aprendizaje fundamental. La idea es que más adelante van a ver los enlaces, que es un enlace iónico y covalente, y el metálico. Y entonces van a poder entender qué papel juegan los metales y qué papel juegan los no metales. ¿Quién puede compartir? ¿Quién puede ceder electrones? ¿Y quién puede recibir? Y todo a sus propiedades que tienen. Así que vamos a empezar rápidamente con los no metales. No son corrosivos. Corroer, destruir, ¿sí? Ya saben ustedes, porque este tema lo vieron en física en el año pasado. Los no metales no conducen o son pobres en conducir la electricidad y el calor. La mayoría se quiebra frágilmente y con mucha facilidad. En la naturaleza los podemos encontrar en sus tres estados: en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso. Carecen de brillo todos los no metales y no reflejan la luz.
son opacos. Carecen de una propiedad que consiste en volverse láminas y en hacerse hilos, que es la maleabilidad y la ductibilidad. Se encuentran distribuidos tanto en la atmósfera, los no metales, como en la corteza terrestre. Aquí es donde, si ustedes observan, ven de color rojo la siguiente característica. En las capas de valencia poseen 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia, que quiere decir que en su última capa, porque ya sabemos que es una capa de valencia, ya sabemos que es un electrón de valencia, son los que se encuentran en el último nivel. Los no metales van a tener 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia. Quiere decir que los no metales siempre van a recibir electrones. Siempre van a recibir electrones o pueden compartirlos, pero nunca los van a ceder. Bajo las condiciones normales no los pueden ceder. Pueden tener la capacidad, los no metales, de recibir y de compartir. Y eso es bien importante, por eso hace rato les comenté que es necesario escuchar esta explicación, porque se va a utilizar para los enlaces que más adelante veremos. Tienen un alto grado de electronegatividad. ¿Qué quiere decir? Pues que todos son negativos, su electronegatividad. Hay una tabla periódica que también más adelante vamos a ver. Al ionizarse, que ya vimos en el video pasado, se convierten en iones negativos. ¿Pero por qué iones negativos? Porque ganan electrones. Hace rato les mencioné que tienen 4, 5, 6 y 7 electrones. Generalmente ellos siempre comparten o ganan electrones. Su punto de fusión son más bajos que los metales. Eso es bien importante. Son más bajos que los metales. Sus temperaturas y todo, su punto de fusión y solidificación son más bajos. Cuando se combinan con el oxígeno, los no metales se les llama óxidos no metálicos o anhídridos. Se encuentran en la naturaleza algunos no metales formando moléculas diatómicas. Diatómicas quiere decir que están formados por dos átomos, como el cloro, como el nitrógeno, como el hidrógeno. Y aquí van ejemplos de no metales que se encuentran en la naturaleza en estado sólido, como el azufre, ya lo conocen, ese polvito amarillo. El carbono, pues lo utilizamos comúnmente para nuestras necesidades a la hora de recalentar o calentar. El líquido, el bromo, y gaseosos en la naturaleza como el oxígeno, el nitrógeno y el cloro. ¿Por qué quise dar esta explicación breve y rápida de los no metales? Por algunas características que ustedes hay que recordarles y que son importantes para los próximos temas. Y ahora sí, nos vamos a meter con algunos usos y utilidades de los no metales. Por ejemplo, el nitrógeno. Aquí vemos una persona inflando unas llantas. El nitrógeno tiene esa función, se utiliza para inflar las llantas. Y generalmente también tiene otros usos, como para congelar los alimentos, se usa para el material, para los explosivos, formación para medicamentos, la fábrica de medicamentos y otros usos. Y aquí abajo vemos al selenio, su símbolo Se. Se usa en electrónica, en algunos cables, en cerámica, como colorantes. ¿En dónde, en qué alimentos los encontramos? Pues ahí lo tienen una serie de alimentos, en semillas, en carnes, en el hígado, en el huevo, en los mariscos. Y el flúor.
en nuestra pasta dental que utilizamos y en el teflón que forma los utensilios de cocina para mamá. Esos son algunos no metales que estamos relacionando en la utilidad que tenemos de ellos en nuestra vida cotidiana. Tenemos el azufre, su símbolo es la S, aquí lo pueden ver. Ese polvito amarillo se puede usar en jabón. El cloro, que todos los conocemos, su símbolo es Cl. El cloralex, el cloro. Tenemos el fósforo, aquí está en la parte inferior derecha. Se utilizan los cerillos y en algunas semillas que también contienen fósforo, como el frijol, como las semillas, como el queso, como el pistache, las almendras, el hígado, el salmón, etcétera. Y todo es el oxígeno, indispensable para todos los seres vivos, ¿sí? Porque gracias a él nosotros podemos y necesitamos de ese gas y forma parte de un líquido indispensable para nosotros que es el agua. Y ahora sí, propiedades de los metales, importantísimo sus características. Tienen brillo, aquí lo pueden ver, reflejan la luz, algunos de ellos son muy buenos conductores de la electricidad y del calor. El oro, la plata, el platino, el fierro, el cobre, buenos conductores de la electricidad y del calor. Con ellos se pueden hacer hilos de cobre, hilos de fierro, hilos de aluminio, etcétera. Por eso tienen esa propiedad que permite que algunos metales, como los que ya mencioné, el oro, la plata, el cobre, el fierro, el aluminio, ¿sí?, se pueden hacer hilos. A esa propiedad se le llama ductibilidad, quiere decir que son dúctiles. Y en la imagen inferior derecha tienen algunas laminitas, una lámina de aluminio, una de oro, una de cobre y una de plata. A la propiedad de algunos metales de hacerse láminas, de poder hacerse láminas, se le llama maleabilidad. No todos los metales, solamente son algunos de ellos, así como algunos se pueden hacer dúctiles. Por eso, antes estas se manejaban como propiedades generales de la materia, ¿sí? Y seguimos con las características de los metales. Ya vemos que tienen brillo, son buenos conductores de la electricidad y del calor, se pueden hacer hilos, se pueden hacer láminas y sabemos el nombre de cada una de esas propiedades. Y seguimos. A temperatura ambiente generalmente todos los sólidos, todos los metales son sólidos. Y hay uno líquido, que es el mercurio, que ustedes ya saben su utilidad. El mercurio se utiliza en varias aplicaciones. Están los termómetros, ¿sí? Y aquí viene lo mejor, se encuentra formando parte de algunos, del cuerpo de algunos peces, ¿sí? Y cuando vimos los videos anteriores, hablamos del mercurio y su patología que tiene. En esta ocasión, nada más como una propiedad de los metales, es que es el único metal que es líquido. Algunos metales tienen la propiedad de tenacidad. Aquí lo pueden ver. ¿Qué es la tenacidad? Se dice que es la resistencia de algunos metales de poder doblarse o de quebrarse. Esa es la propiedad de tenacidad. Y después vemos en la parte superior izquierda dureza. ¿Qué es la dureza? La dureza, como lo pueden ver en la imagen, se trata de rayar algún metal
o de atravesar. A eso se le llama dureza, propiedad de algunos metales o la resistencia de algunos metales de ser penetrados o ser rayados. Como habíamos mencionado en los no metales, que su punto de ebullición, son bajos, generalmente todos los metales su punto de ebullición es alto, es mucho más alto que los no metales. Básicamente, ese punto de ebullición es bien importante a la hora de que algunos metales puedan ser reciclados, que voy a explicar en las próximas imágenes, pero su punto de ebullición de los metales es alto. Aquí viene otra cuestión súper importante. Los metales pueden tener un electrón, 2 electrones como lo están observando, o 3 electrones de valencia. Pueden tener 1, pueden tener 2 o pueden tener 3 electrones de valencia. Si hacemos una analogía o una comparación con los no metales tienen 4, 5, 6 y 7. Y los metales tienen 1, 2 y 3. Los no metales reciben o ganan electrones. Y los metales pierden electrones. Esas características químicas de tanto de los no metales como los metales es importante para su próximo explicación de los enlaces que vamos a ver. Ahora, en el segundo aprendizaje esperado yo les mencioné que la relación de algunos metales y la importancia en sus aplicaciones. En nuestra vida cotidiana pues tenemos que el cobre, ya todos conocemos los tubos de cobre para qué se utilizan, tanto para el agua como para el gas, y tienen otras aplicaciones para los codos, las llaves, etc. Y tenemos a lo que conocemos como aleaciones. ¿Qué son las aleaciones? Es una aplicación de la unión de varios metales para formar pues una mezcla al unirse esos metales. Tenemos como el latón, que es el cobre y el zinc. Esto ya lo habíamos visto en otros videos, pero lo vuelvo a recordar. El latón, que es el cobre y el zinc. Aquí tenemos el latón y vean para qué se utiliza y unas coples. Tenemos el bronce, que es el cobre y el estaño. Tenemos el acero, que es el fierro y el carbono. Tenemos algunas amalgamas, ¿sí? Que es el mercurio, que puede ser con zinc, con cobre, con el oro. Y hay utilidades de los metales, ¿sí? Se pueden utilizar y se deben de utilizar en nuestra vida cotidiana. Y acá en la imagen inferior derecha tenemos pues ventanas de aluminio, puertas corredizas de aluminio. Estas son algunas necesidades que gracias a los metales hemos podido superar, y gracias a ellos tenemos esas aportaciones de estos metales. Ya vimos sus propiedades, que tienen brillo, que conducen el calor, conducen la electricidad, que tienen 1, 2 o 3 electrones en su último nivel de energía, o son los electrones de valencia, que se pueden hacer láminas, que se pueden hacer hilos, que algunos de ellos tienen el proceso de dilatación, que se pueden alargar,
Hay más propiedades de los metales, pero en esta ocasión estoy mencionando algunas que por necesidad más adelante tenemos que utilizar. Y así como ustedes los ven, estas características es necesario que las recuerden, porque ya ustedes las vieron en temas en física. Y ahora vamos a ver la explicación de las 3 R's. Reducir, reutilizar y reciclar. ¿Cuándo debemos de distinguir a qué llamamos reciclar? El reciclar es un proceso que se lleva a cabo para que un material que fue desechado se vuelva a utilizar y pueda, escuchando bien, por procedimientos ser utilizado con las mismas características o para lo mismo o para otro tipo de actividades. Pero ese material se recicla. Ahí lo ven. En la parte superior izquierda, ¿sí? Y en el centro menciona la definición de reciclar, que se dice que es transformarlos por algunos procedimientos en otro material igual o similar y que se utiliza con esa materia prima. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros vemos que en la calle hay veces hay personas que se dedican a vender fierro viejo y todos esos aspectos, láminas y todo. Tuvimos la oportunidad de estar hace muchos años en una fábrica de varillas y todos esos desechos de varillas oxidadas las fundían en un horno especial y salía el fierro líquido. Y las personas cómo lo manejaban con tanto cuidado, y después el fierro de esas varillas oxidadas, trazadas, si ustedes quieren en mal estado, las metían al horno y el horno los convertía en líquido. Y después, en unos moldes grandes, ya saben que las varillas miden hasta 12 metros, vaciaban ese líquido. Ese era el molde de la varilla. La dejaban enfriar y salía para venderse. Ahí veían la resistencia de la varilla, etcétera, etcétera. Fue una experiencia que nos hizo entender en aquellos ayeres cómo se reciclan algunos materiales. Y tuvimos la oportunidad de poder observarlos. El material que utilizaban, su vestimiento, los instrumentos que manejaron. Y así es como se reciclan algunos materiales que a los pepenedores o a la persona que se dedica a eso compra en su día de trabajo. Lo llevan y lo venden. El cartón, el plástico, no nada más los metales. Yo les estoy poniendo el caso de ejemplo del metal o de los metales. Los pedazos de aluminio hacen casi el mismo procedimiento, casi todos los metales llevan el mismo procedimiento. Los meten a un punto de ebullición en condiciones que el horno las tiene y los convierte en líquidos, y ellos esa misma materia prima hacen el mismo material o lo mejoran. Eso se le llama reciclaje. Ahí tienen en la columna de la izquierda hasta el símbolo
del material cuando es reciclado. Esas famosas flechas que podemos observar, nos podemos dar cuenta que este material que estamos utilizando otra vez es reciclado. Y abajo vemos un sinfín de piezas de fierro, de aluminio, de tubos, etcétera. Y ahora viene reutilizar o el reuso. Consiste en que el material que ya utilizamos, en lugar de tirarlo, le damos otro uso. Como, ¿cuáles, por ejemplo? En nuestra vida cotidiana, un botellón de plástico que se nos rompió, lo podemos cortar y utilizarlo como un cesto de basura. Un bote de un refresco que venga en un bote. Se puede quitar la tapa y poner como lapicero. Algunos otros botes, mamá o nuestras esposas las utilizan para hacer macetas, los decoran y le dan otro uso. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y todo eso qué ganancia tenemos? Pues precisamente de ahí vienen las famosas 3R. Reciclar, reutilizar y reducir. ¿En qué consiste la reducir? Ese proceso consiste en que únicamente nosotros tenemos que utilizar el material que pensemos que por necesidad vamos a utilizar para hacer algo. Vamos a reducir apagando parte de la luz, el agua, cerrarlo. Vamos a empezar a reducir lo más que se pueda, ¿sí?, aquellos materiales que sabemos que más adelante pueden ayudar al deterioro del medio ambiente, ¿sí? Y por eso aquí en estas 3 esferas de las 3 R's dice reduce, que debemos de evitar aquellos materiales que generen desperdicio innecesario, no utilizarlos, porque hay cosas que sí no podemos utilizarlo. No todos los días vamos a comprar un bote de refrescos para... No tiene caso. Reutilizar o reusar, que ese material que por necesidad lo adquirimos, sus empaques, sus botes, todo ese material lo volvamos a utilizar, pero de otra forma en nuestro entorno, como macetas, lapiceros, botes de basura, adornos, ¿sí?, sillas, mesas, etcétera. Y el de reciclar, pues ya saben que consiste en que ese material por procedimientos, que esto es bien importante, se puedan otra vez originar o se puedan formar con algunos materiales como el aluminio, como el plomo, el hierro, el cobre, la plata, el oro, son reciclados. No todos los metales, por eso vemos ahora tanto plástico y tanto otros materiales de uso de reciclado. Y con esto terminamos el tema. Era propiedades de los metales, el aprendizaje esperado número 1, y el número 2, la relación de los metales en la actividad diaria y las famosas 3 R's.
en qué consiste reducir, reutilizar y reciclar. Un tema sencillo, pero que esta información les puede servir para que puedan realizar sus tareas. Bueno, jóvenes, nos vemos en el próximo video y todas las bendiciones del mundo. Y hay que cuidarnos, hay que seguir cuidándonos porque es necesario. Nos vemos, gracias, hasta la próxima.